De acuerdo. Hoy vamos a hablar acerca de la hipertensión arterial. Es un tema bastante importante ya que prácticamente es el pan de cada día en toda consulta médica y es uno de los principales problemas de salud en México y en el mundo, pero principalmente en nuestro país cobra una gran relevancia. Dentro de la definición de esta enfermedad, tenemos que es un síndrome multifactorial que se caracteriza por una elevación que se mantiene por encima de 140/90. Esto de mmHg se refiere a milímetros de mercurio. Entonces, la definición de hipertensión es cuando tenemos una cifra por encima de 140/90 milímetros de mercurio. Otra definición importante es la crisis hipertensiva, que vamos a mencionar a detalle en su momento. La crisis hipertensiva se define como una presión arterial por encima de 180/120. Esta abreviatura que viene antes de esta cifra que está marcada en rojo, que es TA, significa tensión arterial. Es un sinónimo de presión arterial. Ahorita vamos a explicar a qué se refiere con tensión. Y esta puede ser un aumento de una cifra aislada, es decir, solo un número, uno de estos dos números, como podrán ver, ya sea 180, 120 si nos situamos en la parte roja, o 140/90 si nos situamos en la parte amarilla. Si fuera aislada, solamente una de estas dos, 140 por ejemplo, pues estaría incrementada. Esto sería una hipertensión sistólica. Y si fuera el otro número, el que sigue, sería una hipertensión diastólica. Ahorita lo vamos a ver también. Dentro de la etiología que hemos mencionado en varias ocasiones, se refiere al origen de una enfermedad, pues tenemos que hasta el 90% de las veces se va a reportar como una causa desconocida, ya que no se le puede comprobar o corroborar de una manera cuantificable a través de un método científico en una consulta médica que efectivamente esa sea la causa. Y a esto le vamos a llamar hipertensión primaria y el otro 10% restante se consideraría una hipertensión secundaria, es decir, una causa completamente identificable y medible a través de un estudio de laboratorio, específicamente un estudio sanguíneo que se llama química sanguínea o depuración de creatinina. Por eso dice que la más frecuente es la causa renal, pero puede haber otras. Entonces, la mayoría de las veces la hipertensión va a ser de causa desconocida. Aquí tenemos una figura que nos muestra los diferentes estadios en los que se puede clasificar la presión arterial. Como vemos, pues está basada en una guía de práctica clínica más reciente, que hasta trae los colores institucionales del momento, y lo que podemos observar es que una presión arterial óptima, de hecho yo siempre se los digo en la consulta cuando les tomo la presión y no saben o desconocen exactamente los valores, es que una presión óptima es toda aquella que sea 120/80 o menos. Toda aquella presión que esté por encima de 120/80, pues ya estaríamos hablando de una elevación. Se sigue considerando normal aquella que es entre 120 a 129 en la presión sistólica y mayor a 80 hasta 84 en la presión diastólica. Sin embargo, la realidad es que ya tenemos una elevación y quiere decir que la persona por alguna razón está manteniendo un valor por encima de 120/80. Pero bueno, aquí la guía nos la marca como normal y para comentarles que entonces tendríamos esa tolerancia para aplicar alguna acción o recomendación. Es decir, si una persona llega y yo veo 125/85 o sobre 84, pues no le haré ningún comentario. Pero si la cifra es mayor, o sea, por ejemplo, 130 o 85 encima del valor de la presión, pues yo ya le diría algún comentario como que tu presión salió un poquito alta y pues valdría la pena volvértela a revisar o volvértela a checar, que es la palabra que también usamos mucho. Y ya todo esto es para que podamos empezar a tomar esas recomendaciones y luego acciones para poder tratar esta hipertensión. Y bueno, pues hay un montón de clasificaciones más.
Más no voy a entrar a detalles, solamente para que ustedes puedan visualizar que tenemos muchas formas de clasificar la presión arterial. Y algo que es importantísimo para comprender, de hecho, es un esquema bastante sencillo, muy didáctico. De hecho, ahí le ponemos todavía, le dejamos el crédito a la compañera que hizo esto. Pero bueno, es la circulación cardíaca y esto nos sirve para entender un poquito por qué se da el término presión arterial o tensión arterial. La tensión arterial con T es la que nos referimos cuando la sangre ejerce una presión sobre los vasos sanguíneos, específicamente sobre las arterias. Eso le llamamos una tensión. Ya la definición propiamente pues es más física y pues tampoco vamos a entrar en ese detalle, pero sí saber que la tensión arterial o TA se refiere a esa presión que ejerce la sangre sobre las arterias. Y la presión arterial es esto mismo, pero tomando en consideración la fuerza con la que sale de la sangre del corazón, como vemos aquí en la circulación cardíaca. El corazón es una bomba y sirve para transportar toda esta sangre a través del organismo, ya sea primero en los pulmones, a través de las arterias pulmonares, o a través de todo el cuerpo que sale por un compartimento que se llama eh, ventrículo, perdón, aurícula izquierda. Ujú. Y bueno, pues hay muchas consideraciones de la anatomía cardíaca, nada más mencionar que a través de la aurícula izquierda es donde sale toda la sangre que va a pasar a todo el cuerpo. Ujú. Esto nos va a llevar a la siguiente parte, que es la circulación mayor. La presión arterial afecta a todos los órganos, especialmente a los que vemos en pantalla, el cerebro, los pulmones, el hígado, el tracto gastrointestinal y los riñones. Dentro de la poca experiencia que puedo llegar a mencionarles en áreas de urgencias o el área hospitalaria, pues las principales y las que más se detallan son los pulmones, el hígado y el cerebro. Afortunadamente o desgraciadamente, como lo queramos ver, afortunadamente tenemos factores protectores para los riñones y desafortunadamente, pues el daño ya es irreversible, pero vaya, tarda un poquito más en llegar a hacer ese daño cuando tenemos una presión muy, muy alta. Pero bueno, esta imagen es solamente para que ustedes puedan identificar algunos de los órganos que se ven principalmente afectados con la hipertensión arterial o la presión arterial alta, que es lo mismo. Ahora, para hablar de aquellos factores que nos van a causar hipertensión, tenemos factores modificables y no modificables. Les puse en color rojo aquellos que evidentemente son modificables. El caso de la obesidad también es modificable, pero lo puse con amarillo y rojo para poder hacer esa distinción de que bien, si bien es modificable, pues hay situaciones que nos pueden llevar a ser obesos y que a veces no está en nosotros. Entonces lo dejamos como un tanto factor de riesgo hereditario como sí modificable. Ujú. Aquí el punto es que tenemos estos factores como por ejemplo la edad, mayor riesgo de hipertensión, a mayor obesidad, mayor riesgo de hipertensión. Si tenemos familiares que son hipertensos, probablemente también nosotros tengamos esa predisposición genética. Lo más seguro es que sí. Pero hay algo que ustedes pueden modificar y es definitivamente qué se llevan a la boca, qué comen. Aquí lo más importante que nos marca la evidencia científica es que el consumo alto en sodio nos puede llevar a una hipertensión. ¿Cuántas personas de repente no hemos llegado a ver que agarran el salero y se lo ponen a la comida ya de por sí salada y a veces sin siquiera probarla? Bueno, pues ese es un factor de riesgo importante. De hecho, la Secretaría de Salud manejó durante algunos años esta campaña para poder desalinizar las mesas y no dejarlas en los restaurantes, sino que una persona tuviera que pedirla como algo aparte. Y es precisamente para tratar de contrarrestar esos factores de riesgo. Así es como se llevan las políticas en salud. Fíjese qué importante, a mayor alcohol también mayor hipertensión, porque si ya de por sí tenemos órganos que participan en la circulación, es decir, llevar la sangre a través del sistema circulatorio, pues si dañamos el hígado tomando alcohol o los riñones, pues evidentemente tendremos más riesgo de hipertensión. Y por otra parte, la inactividad física. Cuando no hacemos actividad física, pues también todos estos órganos se ven dañados
porque los músculos se van atrofiando, es decir, se van haciendo más débiles hasta un punto donde pueden llegar a ser disfuncionales. Y esto pasa desde los vasos sanguíneos, porque de hecho las arterias y las venas tienen capas musculares. Si no hacemos ejercicio, pues obviamente tenemos este factor de riesgo por atrofia muscular. Y finalmente también tenemos a la diabetes. La diabetes es una enfermedad también crónica que abordaremos en su momento más adelante. Y vamos a hablar acerca de la prevalencia, es decir, el número de casos que se han agregado desde que tenemos registro hasta los actuales de una enfermedad. En México, todos los adultos, de todos los adultos que hay, hasta el 39% se consideran hipertensos. Esta es una estimación en base a las mediciones médicas o los registros médicos de todos aquellos que son mayores de 18 años. Como dijimos, a mayor edad hay mayor riesgo de hipertensión, pero fíjense, del 39% de adultos en México que son hipertensos, solamente la mitad sabe que son hipertensos. De esa mitad, la otra mitad se trata. Y de esa mitad solamente el 4,87% está controlada. Fíjense qué importante. Bajamos de un 39% de personas hipertensas a un 4,8% que realmente están controladas, es decir, que llevan a las cifras meta. Cifra meta para un hipertenso, 140/90. Si no llegamos a esa cifra de presión arterial, no estamos controlados. ¿Qué más podemos tener para la prevención? Bueno, como ya vimos, pues tenemos factores de riesgo. Entonces, ¿cuáles van a ser las medidas de prevención? Pues todo aquello que contrarreste estos factores de riesgo. Primero, pues si hablamos de la obesidad, pues hay que tratar de mantener el peso normal, realmente comprometerlos a hacerlo. ¿Qué acciones podemos tomar para esto? Pues hacer ejercicio. Otro factor de riesgo en la actividad física, pues entonces tendríamos que hacer ejercicio. La guía de práctica clínica recomienda puntualmente que sea media hora 5 días a la semana. Otra medida es la alimentación saludable y aquí especifica dos tipos de dieta que desde hace muchos años se recomiendan para la hipertensión. También nos sirve para otras enfermedades, pero bueno, estas dietas son la DASH y la dieta tipo mediterránea. La dieta DASH es aquella que consideramos como rica en frutas y verduras, granos enteros, como vemos en la imagen, lo que es nuez, almendra, este tipo de alimentos, también granos como las alubias, las lentejas, también nos pueden ayudar en esta dieta y la disminución de grasa. Importante el consumo de avena. Y pues una imagen de esta dieta tipo DASH es la que vemos al fondo de esta presentación, de esta diapositiva. La dieta mediterránea también se compone de frutas y verduras, pero agrega pan y agrega vino. Esta es la dieta típica de los países mediterráneos como España, Italia y Francia. Y lo que podría pensar mucha gente es que la dieta con aceite de oliva y todo lo que estoy mencionando es cara, pero en realidad la verdad es que no. Hay alimentos muchísimo más caros como actualmente la carne de res o alimentos que están compuestos de una cantidad importante de grasa. La proteína de origen animal, si bien no se considera mala como tal, pues no se recomienda la hipertensión precisamente porque aparte de que nos daña, pues también tiene un costo elevado. Así que estas dietas realmente son económicas y nos podemos acoplar en los diferentes precios. Hay algunos alimentos que son más caros que otros, también varían mucho en temporada, pero finalmente lo que se recomienda es que llevemos nuestra alimentación en la mayor medida posible a estas dos dietas, la dieta tipo DASH y la dieta mediterránea. Y puntualmente, ¿qué recomienda? El que no consumamos grasa, lo menos posible de grasa, nada de alcohol. Hay que tratar de quitarnos ese hábito aquellos que alguna vez hemos llegado a fumar. Y pues evidentemente el tema de la sal, ¿no? El consumir sal ya vimos que es un factor importante de riesgo para el desarrollo de la hipertensión. Ahora, muchas veces se ha mencionado el café como un factor de riesgo importante. No es que se prohíba como tal, de hecho el café también tiene beneficios, pero pues todo está en el consumo. Aquí lo que se recomienda en cuanto al café y el alcohol es no tomar más de 2 bebidas diarias, específicamente en el caso del alcohol. Y de hecho es parte de la dieta mediterránea. El vino, como mencionamos, se recomienda máximo 2 bebidas al día en una copa pequeña.
Y esto también se considera como un factor protector del corazón, el consumir un vasito de vino al día. El que ustedes gusten, hacer más económico, les puede ayudar. Y en conjunto todas estas acciones, hacer ejercicio, comer una dieta de este tipo, ya sea la DASH o mediterránea, si se fijan solamente son esas dos acciones, pues tendríamos que disminuir hasta el 50% el riesgo de presentar hipertensión. Tengamos papás u otros familiares que sean hipertensos. Y si hacemos ejercicio solamente, sin modificar dieta, disminuimos hasta un 8.3 milímetros de mercurio en la presión más alta, que es la sistólica, realizando exactamente esto, solamente ejercicio. Y bueno, aquí tenemos otra imagen donde podemos ver puntualmente estas 6 recomendaciones: el control de peso, manteniendo un índice de masa corporal entre 18 y no más de 25. Esto va a reducir de 5 a 20 milímetros de mercurio la presión arterial. El consumo de sal, no exceder los 5 gramos al día. Si nos ponemos estrictos, hasta 3 gramos al día. Una reducción de 2 a 8% milímetros de mercurio. Es decir, cada una de estas recomendaciones en esta bonita imagen nos dice puntualmente cuántos milímetros de mercurio se espera reducir de la presión arterial. Actividad física regular de 4 a 6 milímetros de mercurio de reducción. Una alimentación saludable nos da de 8 a 14. La reducción del consumo de alcohol a no más de 30 mililitros al día, es decir, dos vasitos chiquitos, una copa muy pequeña, como vemos en la imagen, y definitivamente evitar el hábito tabáquico, que no trae absolutamente nada bueno. Aparte, mancha los dientes, hace que se te caiga el cabello y otras cosas más. Correcta medición de la presión arterial. En realidad, el deber ser cuando tomamos la presión, ya sea en casa, en un consultorio, etcétera, es verificar estos factores: que el paciente no haya fumado, no haya tomado café, que estuviera sentado por lo menos 5 minutos, ya sea fuera del consultorio o aquí dentro de la consulta, y poder tomar esa presión arterial. Lo ideal es que se sigan todos estos puntos, pero a grandes rasgos es que esté sentado, no esté hablando, que los pies estén adecuadamente separados sin cruzar las piernas, que tengamos el baumanómetro o el aparato para medir la presión de la forma correcta, porque hay unos pediátricos, en la mayoría de los consultorios sí los tenemos. Y bueno, lo ideal también es que no tengamos ropa. Ahora, en esto de la ropa, a veces es contraproducente el arremangarse como tal, porque eso puede elevar la presión. En todo caso, si traes un suéter, lo que se recomienda es que te lo quites. Y si no, pues jalarlo lo más posible. Pero lo ideal es que no tengas ropa, para no tener que poner el manómetro encima o no tener que pedirte que te quites el suéter. Ujú. Y finalmente, el cumplir con no tener la vejiga llena, o si tienes ganas de ir al baño, pues eso también puede hacer que tu presión se vea aumentada en la medición. El tamizaje. Todas las personas adultas se deben de tomar la presión al menos una vez al año, pero si tuviéramos algún factor de riesgo, ¿cuáles son? Pues los que ya mencionamos: una edad mayor, un adulto mayor, el ser obeso, el tener diabetes, el consumir alcohol o tabaco y el sedentarismo o la inactividad física. Si tenemos alguno de esos, la toma de presión arterial para poder detectar a un hipertenso es cada 6 meses. Y precisamente ese es el objetivo de estas mediciones: poder hacer la detección temprana, porque muchas de las veces con la detección temprana podemos combatir la enfermedad. No se puede combatir aquello que no se conoce. Y de hecho, a la hipertensión muchas veces se le nombra el asesino silencioso, precisamente porque puede estar muchos años y no darnos síntomas, hasta que genera daño. Y precisamente acerca de estos daños que ya comenzamos a mencionar, acerca de la hipertensión arterial en temas de circulación menor con el corazón y la circulación mayor en todos los demás órganos, pues tenemos concretamente factores que nos van a generar esta hipertensión, que explicarían ese 90% de etiología desconocida. Bueno, pues uno importantísimo es el estado de ánimo y el ambiente. En un ambiente con ruido,
con discusiones, con carga laboral excesiva, con conflictos interpersonales, familiares, etcétera, nos pueden llevar a un estrés. Y ese estrés lo conocemos como una respuesta normal del organismo. Más bien, el estrés es un agente normal de la vida y el organismo puede actuar de diferentes maneras, pero cuando estos factores de ambiente persisten y generan estrés de forma sostenida, pues nos van a llevar a una enfermedad, en este caso la hipertensión. Otra causa es la genética. El sistema nervioso central ejerce una actividad de estimulación. Esta es la activación simpática, que va muy relacionado con el estrés. En el corazón lo que se genera es este aumento de la presión dentro del corazón que aumenta a su vez la tensión arterial y eso se le llama gasto cardíaco, es decir, toda la sangre que pasa en un minuto a través del corazón que le dio la vuelta a todo el cuerpo. Otra causa sería la renal. Cuando aumentamos la ingesta de sodio, aumentamos la presión dentro del riñón. Esto se llama hipertensión renal o presión glomerular, etcétera. Lo que hace es que se ejerzan fuerzas que generan enzimas como la angiotensina que elevan la presión. Y pues también tenemos la causa de la grasa que puede estar en el tejido intestinal y el consumo de estos agentes tóxicos como el alcohol o muchas grasas nos pueden llevar a la enfermedad. Y finalmente el tema endocrino o el tema hormonal pues tiene relación con la causa de los riñones. Al tener estas alteraciones enzimáticas se produce la enfermedad. Y mayor edad, pues hay un adelgazamiento de las arterias y por lo tanto también la presión se ve aumentada, simplemente porque las arterias se hacen más chicas. Sobre la edad, y no quiero dejarlo pasar, durante mucho tiempo se dijo que la presión arterial mayor a 140/90 era normal en el adulto mayor. Y hoy sabemos que no es así. Hoy sabemos que una presión arterial en el adulto de 18 años tendría que ser prácticamente la misma que el adulto mayor. Por supuesto, hay un adelgazamiento de las arterias con los años y esto nos puede hacer que tengamos una presión arterial más alta. Precisamente, pues la meta para el adulto mayor sería mantenerlo igual que el de 18 años, una cifra de 140/90 como máximo. Y para eso es que daríamos medicamentos, pero no dejarlo así como, tienes 150 de presión y tienes 65 años, 70 años, pues así te dejo porque ya eres adulto mayor. Esto no es correcto, hay que darle medicamento. Ujú. Diagnóstico. Para hacer un diagnóstico de hipertensión hay que hacer varias mediciones. La guía de práctica clínica nos marca hacer un mapa, que es un monitoreo de la presión arterial de forma ambulatoria. Es decir, señor, hoy le tomo la presión, venga dentro de 3 días y así lo vamos a manejar 3 semanas. Vamos a estar tomando la presión en 3 tomas para determinar si es hipertenso o no. Otro método es pedirle al paciente que pueda tomarse la presión fuera del consultorio. Es un método no tan confiable porque dependemos de lo que nos diga el paciente, pero vaya, sí es muchísimo más barato y pues se le tiene que hacer conciencia a la persona de que pues es su salud y tenemos que tener esa claridad y verificar los datos. Por eso es que se les da un instructivo de cómo tomar la presión en casa. Y estos maravillosos aparatos que son los baumanómetros digitales, de hecho son los que usamos aquí en el consultorio también, pues son muy precisos. La marca Omron y la marca, una alemana que tenemos aquí, pues son bastante fiables. Y por otro lado, es hacer la presión, tomar la presión aquí en el consultorio en esas revisiones anuales y determinar que su mantenimiento es mayor a 140/90. Es decir, si alguien llega de primera vez, le tomo la presión y está por encima de 140/90, pues yo lo determino como hipertenso hasta corroborar que no lo sea. De entrada, usted es hipertenso, toma el medicamento y lo vemos en una semana. Si tiene algún mareo, se suspende el tratamiento. Esa es la conducta. Ahora, cuando ya detectamos la hipertensión o estamos sospechando de hipertensión de primera vez, le debemos de pedir al paciente diferentes estudios que son los que marcamos abajo. Estos estudios pues son varios, hay unos generales y otros más específicos dependiendo de la edad del paciente y otras consideraciones.
¿Cuáles son los generales? Los que están aquí. La química sanguínea, la hemoglobina glucosilada, que nos mide el azúcar en sangre 3 meses hacia atrás, los electrolitos séricos, una proteína que elimina el riñón que se llama creatinina, el perfil de lípidos, que nos va a medir triglicéridos, colesterol total y otras grasas más específicas. El examen general de orina para buscar proteínas en orina que no debería de ser o sangre que tampoco debería de ser y hacer 2 revisiones. Estas se mandan con el oftalmólogo y el electrocardiograma se pide como algo aparte. Es decir, tenemos 2 estudios en sangre, uno de orina, un estudio que se llama electrocardiograma en otro lugar, generalmente en el mismo hospital o centro de salud, y el fondo de ojo que debe de ser hecho ya con el hipertenso de primera vez por un oftalmólogo. Y bueno, otros estudios que podemos pedir pues son un ecocardiograma, un perfil tiroideo, pues ya serían más específicos dependiendo de cómo se encuentra el paciente. No le vamos a pedir unos rayos X de primera vez solo porque es hipertenso. Es decir, individualizamos. Los que sí tenemos que pedir son los que puse ahí abajo. Química sanguínea, hemoglobina glucosilada, electrolitos séricos, creatinina, perfil de lípidos, examen general de orina y su revisión de fondo de ojo y electrocardiograma. El tratamiento son unos medicamentos que se llaman inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, como cuáles, captopril y enalapril. A eso les decimos YECA. ARA2 está el losartán, el telmisartán. Estamos en el punto número 2. Aparte de los ARA2, que es inhibidor de la enzima angiorenina aldosterona, y tenemos este otro. Bueno, estos medicamentos son para bloquear el efecto que tiene el riñón sobre la presión. Y tenemos el 3 que son los bloqueadores del canal de calcio, y los medicamentos diuréticos tiazídicos, que para no entrar mucho en detalle son los que nos hacen hacer pipí y quitar componentes como la sal, para que se puedan eliminar. Recordando que la sal pues nos eleva la presión arterial. Bueno, todo esto muy complejo, tiene su algoritmo. Lo que damos cuando detectamos a un diabético, a un hipertenso y que pudiera ser a lo mejor también diabético o obeso, que es la mayoría de los casos, pues iniciamos con 2 fármacos. Damos un enalapril o un captopril y otro medicamento como este que vemos en pantalla, que desgraciadamente casi no tenemos en los institutos, pero sí en la forma privada, que es la indapamida. Y el segundo esquema tenemos, o como alternativa, estos otros 2 medicamentos, que son los bloqueadores de canal de calcio o los medicamentos que se llaman bloqueador de receptor de angiotensina. Y bueno, como ven, va a depender mucho de cómo encontremos al paciente, la conducta que vamos a seguir. No a todos le damos lo mismo, vamos individualizando. Si funciona, mantenemos así, y si no, pues hay que hacer cambios. En las instituciones, las revisiones de un hipertenso son cada 3 meses. En lugares como en esta empresa se hace de forma mensual. Y esto es más conveniente porque podemos detectar alteraciones como un aumento de peso, un aumento de la presión misma o de la glucosa en ayuno. Entonces, para eso son esas revisiones mensuales. Ciertos medicamentos están contraindicados que se usan para la presión cuando se tienen diferentes condiciones, como por ejemplo, en el caso de una artritis gotosa e hipertensión, no damos ni clortalidona ni la hidroclorotiazida. La hidroclorotiazida es parte de estos medicamentos que se llaman diuréticos tiazídicos. A veces no vamos a iniciar los primeros 3, sino que nos vamos al diurético, individualizando al paciente, por supuesto. Bueno, cuando tenemos hipertensión y artritis, no damos estos dos. Si tenemos hipertensión y asma, no damos ni el metoprolol ni el propanolol. Estos son beta bloqueadores que serían el número 3. ¿Por qué no los damos? Bueno, porque en el paciente asmático tienen un medicamento que se llama salbutamol, que es el más utilizado, y otros que funcionan parecido, que lo que hacen es disminuir la respuesta inflamatoria, pero también disminuyen la frecuencia del corazón. Por lo tanto, nos puede generar
que se baje la presión de una forma muy, muy acentuada cuando toman el tratamiento de asma y puede llegar a ser algo muy grave. Entonces, tampoco lo damos. En el caso de las embarazadas, no damos casi ningún medicamento. Nos quedamos con otros más específicos para el embarazo. Y para eso, pues también es un tema como muy aparte y muy complejo. Pero hacerles mención, uno que se llama alfametil-dopa es el que más damos. Y en el caso de que tengamos una afectación en el corazón llamada bloqueos, pues no damos a partir del segundo grado ni diltiazem ni verapamil. Es decir, no a todos los pacientes le vamos a dar cualquier tratamiento. De repente pudiera llegar a suceder que a usted se le acaba de detectar hipertensión o algún familiar y de repente alguna tía, algún vecino quiere darle algún fármaco. Hay que tener muchísimo cuidado de revisar qué medicamento le están dando. Tiene que ser por un médico que analice su caso, analice sus antecedentes, le pregunte sobre familiares, enfermedades propias, etcétera, para que realmente determine qué se le va a dar. Esto nosotros ya lo hacemos de forma sistematizada, pero por favor no se automediquen. Como ven, tiene contraindicaciones muy claras e incluso podremos tener interacciones farmacológicas. Entonces, pues sí hay que tener mucho cuidado cuando tomamos cualquier tipo de medicamento. ¿Y qué pasa cuando la presión se eleva demasiado? Por ejemplo, cuando tenemos 180 a 110. Bueno, aunque no tengamos síntomas, una presión de este tipo ya lo consideramos como urgencia hipertensiva. Y para esto, pues damos medicamentos tomados para esa urgencia. Podemos utilizar captopril o nifedipino. El nifedipino es un diurético. El captopril es de esta primera línea que llamamos inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina. Entonces, en una urgencia damos, por ejemplo, captopril o nifedipino. También podríamos dar otro, pero esos son los dos principales. Ahora, si la cifra está igual, 180, 110 o más, yo he visto pacientes hasta en 260 y de hecho tengo un paciente hospitalizado que casi estaba en 300. Y bueno, el punto es que cuando tengamos una presión encima de esto y tengamos algún síntoma como dolor de cabeza, dolor abdominal, cualquier tipo de molestia, alteración del estado de conciencia y tenemos la cifra así de alta, pues tenemos que darle un medicamento por la vena y a esto lo vamos a catalogar emergencia hipertensiva, dependiendo de alguna causa que podamos identificar. Por ejemplo, un paciente que le tomamos la presión y tiene datos de derrame, pues le damos el labetalol. Si tiene una alteración en la aorta que detectamos en una radiografía, pues le damos esmolol. Si viene drogado con cocaína, le damos nitroprusiato. Si no funciona, le agregamos diazepam. Y si tiene afectación como un edema pulmonar o una insuficiencia cardíaca congestiva, le damos furosemide. Es decir, igual, no a todos se da lo mismo, se individualiza, hacemos una revisión, un análisis en urgencias y dependiendo de eso es lo que te damos. No porque tengas la presión alta, siempre se te va a dar captopril. Desgraciadamente hay médicos que no tienen en consideración esta parte y pues da para todas las crisis hipertensivas captopril y lo peor es que lo dan debajito de la lengua y eso ya no se debe de hacer. Eso es muy contraproducente para el paciente. Y nada más para comentarles de este algoritmo, tenemos que lograr las metas, vamos combinando estos grupos de medicamentos o alternándolos. Lo único que no se debería de combinar de los medicamentos son los dos primeros. El captopril y el telmisartán no se deben combinar, tampoco el captopril y el valsartán o el losartán, ni el enalapril con cualquiera de estos. Es decir, los que terminan en pril con tan no se deben de combinar. Se debe de dar algún otro. Y bueno, si no llegamos a controlar a la persona su hipertensión arterial después de 3 revisiones, pues lo tendríamos que mandar con un especialista o subespecialista. La guía nos indica que debería ser con un cardiólogo, pero en la mayoría de las instituciones se manda con el médico internista. Y básicamente es esa la presentación del día de hoy. Yo sé que a lo mejor utilicé términos muy complejos, espero no haberlos revuelto tanto, quedarnos con esta parte de que presiones muy altas nos pueden generar una verdadera emergencia, porque se pueden dañar muchos órganos como el cerebro, el corazón. Estamos hablando de que una presión alta nos puede dar derrames, nos puede dar infartos, daño renal irreversible, incluso
un infarto gastrointestinal como el de la arteria mesentérica, se llama infarto mesentérico, pudiera tenernos alteraciones en la parte del páncreas y generarnos diabetes, es decir, un hipertenso con la presión descontrolada se puede hacer diabético porque se daña el páncreas, etcétera. Al final nos puede dañar todos los órganos y por eso es importante controlar la presión arterial. Y si usted no es hipertenso, pues sí estarse haciendo la revisión al menos cada año. Si tiene algún factor de riesgo como obesidad, una edad mayor de 45 años, un familiar, ya sea su papá, su mamá, sus hermanos hipertenso, que consuma mucho sodio o que consuma alcohol o no haga ejercicio, pues hay que estarse revisando la presión, porque como vimos en prevalencia, el 40% de los mexicanos tiene hipertensión, solamente la mitad de esos 40 lo sabe, la mitad se trata y solamente la mitad, la ínfima parte es la que está realmente controlada. Y bueno, espero que tengan un excelente día. Si tienen alguna duda, con mucho gusto, aquí estoy para servirles.